Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle, considerada de forma unánime la mejor novela de Sherlock Holmes. Fue publicada por entregas entre 1901 y 1902. En Inglaterra, sepan ustedes que es de lectura escolar obligatoria y está considerada con todos los honores como un clásico de la literatura de aventuras. Y es que tiene como una pátina, ¿no?, de texto clásico. Tiene una extraordinaria galería de secundarios y el villano más interesante de los relatos de Holmes. Por encima de la trama, es una novela que habla de la opresión y que refleja el final de la época victoriana. Y da mucho miedo. Vamos allá. El señor Sherlock Holmes, que de ordinario se levantaba muy tarde, excepto en las ocasiones nada infrecuentes en que no se acostaba en toda la noche, estaba desayunando. Así empieza El sabueso de los Baskerville, con el doctor Watson examinando un bastón que se ha dejado allí el doctor Mortimer, al que esperan ambos. Mortimer necesita la ayuda de Sherlock Holmes para un tema muy importante, y para explicarle el tema trae un antiguo manuscrito que cuenta una historia. Sir Charles Baskerville se lo confió antes de su trágica muerte, hace 3 meses. Cuenta que en la época de la Gran Rebelión, el propietario de la mansión de los Baskerville era un Hugo, el hombre más salvaje, soez y sin Dios que pueda imaginarse, lascivo y cruel. Este Hugo se encapricha en un momento de la hija de un pequeño terrateniente que vive cerca, pero la joven le evita. Un día Hugo, con 5 o 6 de sus compañeros, secuestran a la doncella, se la llevan a la mansión y empiezan a emborracharse después de encerrarla. La chica logra escaparse por la enredadera y huye hacia su casa corriendo a través del páramo. Cuando Hugo lo descubre, da la impresión de estar poseído por el demonio. Dice gritando que aquella misma noche entregaría el cuerpo y el alma a los poderes del mal si conseguía alcanzar a la muchacha. Hugo sale corriendo de la casa y ordena a gritos a sus criados que le ensillen la yegua y suelten la jauría. Sus compinches montan a caballo y salen tras Hugo. Habían recorrido alrededor de media legua cuando se cruzaron con uno de los pastores que guardaban durante la noche el ganado del páramo y lo interrogaron a grandes voces, pidiéndole noticias de la partida de caza. Y aquel hombre, según cuenta la historia, aunque se hallaba tan dominado por el miedo que apenas podía hablar, contó por fin que había visto a la desgraciada doncella y a los sabuesos que seguían su pista. «Pero he visto más que eso», añadió, «porque también me he cruzado con Hugo Baskerville a lomos de su yegua negra, y tras él corría en silencio un sabueso infernal que nunca quiera Dios que llegue a seguirme los pasos». Los caballeros borrachos siguen adelante, pero muy pronto casi se les hiela la sangre en las venas cuando pasa ante ellos sin jinete la yegua negra de Hugo cubierta de espuma blanca. Al fin llegan donde se encuentra la jauría. Los pobres animales gimen apiñados con el pelo erizado y los ojos desorbitados, mirando hacia el estrecho valle que tienen delante. La borrachera se les quita de golpe. Solo 3 de ellos avanzan hasta llegar al fondo del valle. La luna iluminaba el claro, y en el centro se encontraba la desgraciada doncella en el lugar donde había caído, muerta de terror y de fatiga. Pero no fue la vista de su cuerpo, ni tampoco del cadáver de Hugo Baskerville que yacía cerca, lo que hizo que a aquellos juerguistas temerarios se les erizaran los cabellos, sino el hecho de que encima de Hugo, y desgarrándole el cuello, se hallaba una espantosa criatura, una enorme bestia negra con forma de sabueso, pero más grande que ninguno de los sabuesos jamás contemplados por ojo humano. Acto seguido, y en su presencia, aquella criatura infernal arrancó la cabeza de Hugo Baskerville, por lo que, al volver hacia ellos los ojos llameantes y las mandíbulas ensangrentadas, los 3 gritaron empavorecidos y volvieron grupas desesperadamente, sin dejar de lanzar alaridos mientras galopaban por el páramo. Esa es la historia de la aparición del sabueso que, según se dice, ha atormentado tan cruelmente a nuestra familia desde entonces, cuenta
la parte final del manuscrito. Y termina: os aconsejo, como medida de precaución, que os abstengáis de cruzar el páramo durante las horas de oscuridad, en las que triunfan los poderes del mal. El perro era un animal mucho más común en la vida de los contemporáneos de Holmes que hoy en día. Ayudante en las labores agrícolas y ganaderas, compañero en las ciudades. Pero el sabueso tiene connotaciones ominosas. Es un perro propio de las clases altas, criado para la caza, egoísta, no necesariamente habituado al trato con otros humanos más que su dueño. Después de leer el manuscrito, el doctor Mortimer les lee una noticia que apareció en la prensa local. Es un breve resumen de la información obtenida sobre la muerte de Sir Charles Baskerville, ocurrida pocos días antes. Cuenta que Sir Charles era un hombre simpático y que hacía generosas donaciones a obras caritativas tanto locales como del condado. Solo contaba para su servicio personal con el matrimonio Barrymore, a los que pidió hacer sus maletas para ir a Londres la noche antes de morir. Sir Charles no gozaba de buena salud, ya que sufría una grave afección cardíaca. Solía pasear todas las noches antes de acostarse por el famoso paseo de los tejos de la mansión de los Baskerville, fumándose un habano, pero la noche fatídica nunca regresó. A las 12, el mayordomo salió en busca de su señor siguiendo sus huellas. Parece que se detuvo unos minutos en el portillo para salir al páramo, y desde allí las huellas cambiaron de aspecto. Parecía que fuera de puntillas. El mayordomo encontró el cadáver en el extremo que queda más lejos de la mansión. No se descubrió señal alguna de violencia, pero tenía una distorsión increíble en los rasgos faciales. Esta era la noticia, pero Holmes sabe que el doctor Mortimer tiene más información. El doctor Mortimer dice que un hombre de ciencia no puede adoptar públicamente una posición que podría servir de apoyo a la superstición. En el transcurso de los últimos meses, advertí cada vez con mayor claridad que el sistema nervioso de Sir Charles estaba sometido a una tensión casi insoportable. Se había tomado tan excesivamente en serio la leyenda que acabo de leerle que, si bien paseaba por los jardines de su propiedad, nada le habría impulsado a salir al páramo durante la noche. Por increíble que pueda parecerle, señor Holmes, estaba convencido de que pesaba sobre su familia un destino terrible y, a decir verdad, la información de que disponía acerca de sus antepasados no invitaba al optimismo. Le obsesionaba la idea de una presencia horrorosa y en más de una ocasión me preguntó si durante los desplazamientos que a veces realizo de noche por motivos profesionales había visto alguna criatura extraña o había oído los ladridos de un sabueso. Esta última pregunta me la hizo en varias ocasiones, y siempre con una voz alterada por la emoción. Recuerdo muy bien un día, aproximadamente 3 semanas antes del fatal desenlace en que llegué a su casa ya de noche. Sir Charles estaba casualmente junto a la puerta principal. Yo había bajado de mi calesa y al dirigirme hacia él advertí que sus ojos, fijos en algo situado por encima de mi hombro, estaban llenos de horror. Al volverme, solo tuve tiempo de vislumbrar lo que me pareció una gran ternera negra que cruzaba por el otro extremo del paseo. Mi anfitrión estaba tan excitado y alarmado que tuve que trasladarme al lugar exacto donde había visto al animal y buscarlo por los alrededores. Pero había desaparecido, aunque el incidente pareció dejar una impresión penosísima en su imaginación. El doctor Mortimer cuenta que la noche de la muerte de Sir Charles fue el primero en llegar, avisado por el mayordomo, y confirma todo lo que cuenta la noticia del periódico. Pero además dice que vio, aunque llovía, alrededor del cadáver las huellas de un sabueso gigantesco. Varias personas vieron en el páramo a una criatura que coincide con el demonio de Baskerville, y no es posible que se trate de ningún animal conocido por la ciencia. Todos describen a una enorme criatura luminosa, horrible y espectral. Desde entonces, nadie cruza el páramo de noche. ¿Y usted, un profesional de la ciencia, cree que se trata de algo sobrenatural?, pregunta Holmes. Ya no sé qué creer, contesta Mortimer. Hasta ahora he limitado mis investigaciones a este mundo, dice Holmes. Combato el mal dentro de mis modestas posibilidades, pero enfrentarse con el padre del mal en persona quizás sea una tarea demasiado ambiciosa. El pariente más próximo de Sir Charles es el señor Henry Baskerville, hijo de un hermano menor, y llega a la estación de Waterloo dentro de 1 hora y cuarto exactamente. Es el heredero.
¿Por qué tendría que renunciar a volver al hogar de sus mayores? Parece lo lógico, ¿no es cierto? Y sin embargo, si se considera que todos los Baskerville que van allí son víctimas de un destino cruel, estoy seguro de que si hubiera podido hablar conmigo antes de morir, Sir Charles me habría recomendado que no trajera a ese lugar horrible al último vástago de una antigua raza y heredero de una gran fortuna. No se puede negar, sin embargo, que la prosperidad de toda la zona, tan pobre y desolada, depende de su presencia. Todo lo bueno que ha hecho Sir Charles se vendrá abajo con estrépito si la mansión se queda vacía. Y ante el temor de dejarme llevar por mi evidente interés en el asunto, he decidido exponerle el caso y pedirle consejo. Como es habitual en Arthur Conan Doyle, lo que se nos ofrece no es una ruptura, sino un cambio para que nada cambie lampedusiano. La prosperidad de la comarca depende de que haya un señor al frente de Baskerville Hall que mantenga el orden y dinamice la economía de una manera muy neoliberal. El gasto de la riqueza del señor beneficiará a quienes se encuentran por debajo de él en la pirámide económica. El problema, tal y como lo plantea la novela, no está en el sistema en sí, sino en que quienes se encuentran coyunturalmente en la cima de la pirámide no están a la altura. La mejor forma de mantener el orden es insuflarle sangre nueva que le devuelva sus esencias. Holmes le pide a Mortimer que no le cuente nada al heredero y que vayan a visitarle al día siguiente. Se queda discutiendo el caso con Watson y lo primero que dice es que hay que aclarar si se ha cometido algún delito y cómo, porque si el caso tiene que ver con lo sobrenatural, poco pueden hacer. Se pregunta por qué Mortimer dijo que el difunto recorrió de puntillas aquella parte del paseo y concluye que corría hasta que le estalló el corazón y cayó muerto de bruces. Y también se pregunta a quién esperaba aquella noche, parado delante del portillo, 10 minutos, lloviendo. Terminamos pronto de desayunar y Holmes, en bata, esperó a que llegara el momento de la entrevista prometida. Nuestros clientes acudieron puntualmente a la cita. El reloj acababa de dar las 10 cuando entró el doctor Mortimer, seguido del joven baronet, un hombre de unos 30 años, pequeño, despierto, de ojos negros, constitución robusta, espesas cejas negras y un rostro de rasgos enérgicos que reflejaban un carácter batallador. Vestía un traje de tuit de color rojizo y tenía la tez curtida de quien ha pasado mucho tiempo al aire libre, si bien había algo en la firmeza de su mirada y en la tranquila seguridad de sus modales que ponían de manifiesto su noble cuna. ¿Ha tenido usted alguna experiencia notable desde su llegada a Londres?, pregunta Holmes. Nada de importancia, tan solo una broma, probablemente. Se trata de una carta, si es que se la puede llamar así, que he recibido esta mañana. Dentro de un sobre, una sola frase, escrita por el procedimiento de pegar en el papel palabras impresas. Ocupa el centro de la hoja y dice: si da usted valor a su vida o a su razón, se alejará del páramo. Tan solo la palabra páramo está escrita a mano. Le pregunta si le ha sucedido algo más, y Sir Henry le dice que ha perdido una bota en el hotel. Sir Henry no conoce aún la leyenda de los Baskerville, así que se la cuentan. No hay demonio en el infierno ni hombre sobre la faz de la tierra que me pueda impedir volver a la casa de mi familia, dice Baskerville. Sir Henry y el doctor Mortimer se van a dar un paseo y quedan todos a comer a las 2. Cuando llegan a la cita, Baskerville está muy enfadado porque le ha desaparecido otra bota. Deciden que Sir Henry Baskerville tome posesión de su mansión y, eso sí, el doctor Watson le acompañará y nunca se separará de él. A Sir Henry le ruega que no vaya solo a ningún sitio y que evite el páramo en las horas de oscuridad, cuando se intensifican los poderes del mal. El hecho de enviar a su colega Watson y que sea él quien narre la historia es una herramienta para el engaño del lector. Veremos a través de sus ojos que no son del todo fiables y en ocasiones hasta resultan deliberadamente manipulados por el detective. Además, Watson crea una y otra vez expectativas y pistas falsas que Holmes desacredita, por lo que se convierte de una forma desafortunada en catalizador de los pensamientos del héroe. El viaje fue rápido y agradable, y lo empleé en conocer mejor a mis dos acompañantes y en jugar con el spaniel del doctor Mortimer. En pocas horas, la tierra parda se convirtió en rojiza, el ladrillo se transformó en granito y aparecieron vacas bermejas que pastaban en campos bien cercados donde la exuberante hierba y la vegetación más frondosa daban testimonio de un clima más fértil, aunque también más húmedo. El joven Baskerville miraba con gran interés por la ventanilla y lanzó exclamaciones de alegría al reconocer los rasgos familiares del paisaje de Devon.
He visitado buena parte del mundo desde que salí de Inglaterra, Dr. Watson, dijo, pero nunca he encontrado lugar alguno que se pueda comparar con estas tierras. Por encima de los verdes cuadrados de los campos y de la curva de un bosque, se alzaba a lo lejos una colina gris y melancólica, con una extraña cumbre dentada, borrosa y vaga en la distancia, semejante al paisaje fantástico de un sueño. Baskerville permaneció inmóvil mucho tiempo, con los ojos fijos en ella, y supe por la expresión de su rostro lo mucho que significaba para él ver por primera vez aquel extraño lugar que los hombres de su sangre habían dominado durante tanto tiempo y en el que habían dejado una huella tan honda. Antes de llegar al páramo ven a un soldado a caballo con el rifle preparado vigilando la carretera. Mortimer les explica que se ha escapado un preso de la cárcel y que ya lleva 3 días en libertad. Se trata de Selden, el asesino de Notting Hill. No tiene nada de extraño que mi tío tuviera la impresión de que algo malo iba a sucederle en un sitio como este, dice Baskerville. No se necesita más para asustar a cualquiera. Se van a dormir, esperando que la mañana sea un poco más alegre. Pero por la noche, Watson empieza a oír los sollozos de una mujer, los jadeos ahogados de una persona desgarrada por un sufrimiento incontrolable. Por la mañana le pregunta a Baskerville si oyó a alguien sollozar, y Baskerville le dice que sí. Preguntan a Barrymore y este dice que no hay más que 2 mujeres en la casa. Una es la fregona, que duerme en el otro ala. La segunda es su mujer y les asegura que ella no fue. Y sin embargo, después del desayuno, Watson se cruza con la señora Barrymore, una mujer grande, de aspecto impasible, facciones muy marcadas y un gesto de boca severo y decidido, pero sus ojos están enrojecidos. Watson deja a Baskerville en su mansión arreglando papeles y viendo papeles y se va a dar una vuelta. De repente, un hombre le llama. Se trata de un hombre pequeño, delgado, de aspecto remilgado, entre los 30 y los 40 años de edad, que lleva sombrero de paja, lleva un cazamariposas verde. Es Stapleton. Le dice que es amigo de Mortimer y que quería saludarle y preguntar por Sir Henry Baskerville. El páramo es un lugar maravilloso, le dice por el camino, y le enseña unas manchas de color verde brillante que abundan por toda la superficie. Es la gran ciénaga de Grimpen, le dice, donde un paso en falso significa la muerte, tanto para un hombre como para cualquier animal. Un largo gemido muy profundo, indescriptiblemente triste, se extendió por el páramo. Aunque llenaba el aire, resultaba imposible decir de dónde procedía. De un murmullo apagado pasó a convertirse en un hondísimo rugido, para volver de nuevo al murmullo melancólico. Stapleton me miró con una expresión peculiar. «Extraño lugar el páramo», dijo. ¿Pero qué era eso? Los campesinos dicen que es el sabueso de los Baskerville reclamando su presa. Lo había oído antes 1 o 2 veces, pero nunca con tanta claridad. Con el frío del miedo en el corazón, contemplé la enorme llanura salpicada por las manchas verdes de los juncos. Nada se movía en aquella gran extensión, si se exceptúa una pareja de cuervos que graznaron con fuerza desde un risco a nuestras espaldas. Stapleton le dice que él cree que es el grito de un ave toro, un ave muy rara en Inglaterra. Y Watson no se queda muy tranquilo. De pronto, Stapleton sale corriendo detrás de una mariposa y Watson se queda solo cuando ve acercarse a una mujer bellísima, vestida con un vestido muy elegante, por lo que le resulta una extraña aparición en la solitaria senda del páramo. Watson se dispone a explicarle quién es, pero ella no le deja hablar. Le dice: «Váyase, vuelva a Londres inmediatamente». Sus ojos echaban fuego. «Por el amor de Dios, haga lo que le pido, váyase y no vuelva nunca a pisar el páramo. Póngase esta misma noche en camino, aléjese de este lugar a toda costa». Cuando ve llegar a su hermano, cambia de tema y disimula. Y entonces Stapleton le presenta a Watson. La mujer se da cuenta de su error. Le ha confundido con Henry Baskerville. Los hermanos le cuentan a Watson algo de su vida, que dirigía en un colegio privado en el norte, le enseñan la casa y Watson vuelve hacia la mansión Baskerville. Por el camino es interceptado por Miss Stapleton, que se deshace en excusas. Le dice que su preocupación por Sir Henry es solo por cariño, nada más. Le dice, eso sí, que ella sí que cree en la leyenda del sabueso. Stapleton va a saludar a Baskerville el mismo día por la tarde y a la mañana siguiente lleva a Sir Henry y a Watson al sitio donde se supone que tuvo origen la leyenda sobre el malvado Hugo. Es una excursión de varios kilómetros a través del páramo hasta un espacio abierto y verde salpicado de juncias, en cuyo centro se alzan 2 grandes piedras que parecen los enormes colmillos en proceso de descomposición de un animal monstruoso. A la vuelta se detienen en la casa Merripit para almorzar y allí Sir Henry conoce a la señorita Stapleton.
Nuestro amigo el baronet empieza a interesarse mucho por su hermosa vecina. No tiene nada de sorprendente, porque para un hombre tan activo como él, el tiempo se hace muy largo en este lugar tan solitario, y la señorita Stapleton es una mujer muy hermosa y fascinante. Hay en ella un algo tropical y exótico que crea un contraste singular con su hermano, tan frío e impasible. También él, sin embargo, sugiere la idea de fuegos escondidos. Stapleton tiene sin duda una marcada influencia sobre su hermana, porque he comprobado que cuando habla lo mira continuamente, como si buscara su aprobación para todo lo que dice. Espero que sea afectuoso con ella. El brillo seco de los ojos de Stapleton y la firme expresión de su boca de labios muy finos denuncian un carácter dominante y posiblemente despótico. A partir de entonces, no hay día que no se vean. Stapleton, aunque debería estar contento, mira con desaprobación cuando Sir Henry tiene alguna atención con su hermana y hace verdaderos esfuerzos para impedir que se queden a solas. Al pobre Watson, que ya le resulta difícil evitar que Sir Henry salga solo de la mansión, se le suma ahora la intriga amorosa. Una de las grandes novedades de este libro es que por primera vez Doyle nos presenta un personaje masculino de buen porte y una mujer atractiva, en lugar de los hombres excéntricos y las mujeres perplejas de costumbre. Es curioso que precisamente Henry Baskerville y Beryl Stapleton sean excepcionales en el canon holmesiano por su convencionalismo. En la mayor parte de las adaptaciones clásicas de la novela al cine resultan una pareja desmoralizadoramente empalagosa. Doyle incluso incurre en los tópicos de la fogosa hispana para describir a la señorita Stapleton, mientras que Baskerville es la viva imagen del estadounidense convencional de la época, dinámico, apasionado, práctico, sin dobleces. La atracción entre ambos se antoja inevitable ante la falta de alternativas y alicientes del páramo. Poco después el doctor Mortimer almuerza con ellos y luego vienen los hermanos Stapleton. El doctor les lleva a todos al Paseo de los Tejos, a petición de Sir Henry, para mostrarles exactamente cómo sucedió la tragedia aquella noche aciaga. Aquella noche, Watson oye, cerca de las 2 de la madrugada, unos pasos sigilosos de alguien que cruza por delante de su habitación. Me levanté, abrí la puerta y miré. Una larga sombra negra se deslizaba por el corredor, producida por un hombre que avanzaba en silencio con una vela en la mano. Se cubría tan solo con la camisa y los pantalones e iba descalzo. No pude ver más que su silueta, pero su estatura me indicó que se trataba de Barrymore. Caminaba muy despacio y tomando muchas precauciones, y había un algo indescriptiblemente culpable y furtivo en todo su aspecto. Esperé a que Barrymore se perdiera de vista y luego lo seguí. Cuando llegué a la galería ya estaba al final del otro corredor y gracias al resplandor de la vela a través de una puerta abierta vi que había entrado en una de las habitaciones. La luz brillaba con fijeza, como si Barrymore se hubiera inmovilizado. Me deslicé por el corredor lo más silenciosamente que pude hasta asomarme apenas por la puerta abierta. Barrymore, agachado junto a la ventana, mantenía la vela pegada al cristal. Su rostro estaba vuelto a medias hacia mí y sus facciones manifestaban la tensión de la espera mientras escudriñaba la negrura del páramo. Por espacio de varios minutos mantuvo la intensa vigilancia. Luego dejó escapar un hondo gemido y con un gesto de impaciencia apagó la vela. Por la mañana, Watson examina la habitación y descubre que es desde la única desde la que se ve el páramo. Se lo cuenta a Sir Henry, que no se sorprende demasiado porque también ha oído sus pasos en el corredor. Deciden buscar una noche para esperarle juntos a que pase, para seguirle y para descubrir lo que hace. Mientras, el romance entre Sir Henry y Miss Stapleton sigue su curso. Una mañana, Baskerville va a salir de casa cuando Watson le dice que no puede salir solo, y menos para ir al páramo. Pero Sir Henry le pone la mano en el hombro a Watson, acompañando el gesto con una cordial sonrisa, y le dice que está seguro de que no quiere convertirse en un aguafiestas. Watson duda y Sir Henry se va. Watson entonces coge su arma y decide seguirle, pero a distancia. Desde la cima de una loma se ve a Sir Henry en el sendero del páramo, acompañado de la señorita Stapleton. Parece que hablan de amor, pero ella lo único que le repite una y otra vez es que se tiene que marchar. Baskerville le pide matrimonio directamente y le propone que se vayan, sí, pero que se vayan juntos. En ese momento, el hermano llega corriendo hacia ellos con cara de loco. Le acusa de aprovecharse de su situación. Baskerville le dice que quiere casarse con ella, que va en serio. Y eso es aún peor para él.
Al final se van los dos hermanos y Baskerville se queda absolutamente desconcertado. Esa misma tarde, Stapleton acude a la mansión para pedirle perdón a Sir Henry y explicarle que es un hombre solitario y que le costaría mucho vivir sin su hermana. Bueno, y Sir Henry promete ir despacio. Aquella noche deciden seguir a Barrymore. Sentimos pasar a Barrymore por delante del cuarto con mucha cautela y perderse luego en la distancia. Después el baronet abrió la puerta sin hacer ruido y salimos en su persecución. El mayordomo había atravesado ya la galería y nuestro lado del corredor estaba completamente a oscuras. Nos deslizamos en silencio hasta la otra ala. Llegamos a tiempo de vislumbrar la alta figura de barba negra y hombros arqueados que avanzaba de puntillas hasta entrar por la misma puerta donde yo le había visto 2 noches antes, y también como la vela con su luz hacía que el marco destacara en la oscuridad, al tiempo que un único rayo amarillo iluminaba la oscuridad del corredor. Nos acercamos cautelosamente, probando las tablas del suelo antes de apoyarnos con todo nuestro peso. Habíamos tenido la precaución de quitarnos las botas, pero incluso así, el viejo entarimado crujía y chascaba bajo nuestros pies. ¿Qué está usted haciendo aquí, Barrymore?, pregunta Baskerville. Barrymore se queda lívido y primero contesta que está haciendo la ronda. El mayordomo les mira con aire desvalido y se retuerce las manos. Les dice que es un secreto que no les puede decir. Watson se da cuenta de que puede ser una señal y efectivamente ve en el páramo otra luz que se mueve en ese momento. Baskerville le dice que o lo cuenta o le echa inmediatamente. En ese momento aparece la señora Barrymore, más pálida y más asustada aún que su marido, y les confiesa que lo único que están haciendo es dar comida a su hermano, que no es otro que el fugitivo de la cárcel, Selden. Ella dice que es su hermano pequeño, y aunque sabe qué tipo de persona es, no puede abandonarle. Baskerville deja que la pareja se vaya a la cama y entonces decide con Watson ir a la caza del fugitivo. Coge sus armas y salen al páramo. Escuche, Watson, ¿qué diría Holmes de esto? ¿Qué diría sobre esta hora de oscuridad en la que se intensifican los poderes del mal? Como en respuesta a sus palabras, se alzó de repente en la inmensa tristeza del páramo el extraño sonido que yo había oído ya cerca de la gran ciénaga de Grimpen. Nos llegó traído por el viento a través del silencio de la noche, un murmullo largo y profundo, luego un aullido cada vez más poderoso y finalmente el triste gemido con que acababa. Resonó una y otra vez, todo el aire palpitando con él, estridente, salvaje y amenazador. El baronet me cogió de la manga y palideció tanto que el rostro le brilló tenuemente en la oscuridad. Los aullidos cesaron y un silencio absoluto descendió sobre nosotros. Aguzamos el oído, pero sin el menor resultado. «Watson», dijo el baronet, «eso era el aullido de un sabueso». La sangre se me heló en las venas, porque la voz se le quebró de una manera que ponía de manifiesto el terror repentino que se había apoderado de él. Prosiguen su camino en la oscuridad, siguiendo la leve luz, hasta que ven de dónde procede una vela clavada en una grieta entre las rocas. De pronto, sobre las rocas, en la grieta donde arde la vela, surge un rostro maligno, amarillo, una terrible cara bestial. Echa a correr, no le pueden dar alcance, aunque corren tras él, pero al final se paran exhaustos. En ese momento Watson se vuelve y ve recortada por la luna la figura de un hombre con las piernas un poco separadas, cruzado de brazos y la cabeza inclinada. Podría haber sido el espíritu mismo de aquel terrible lugar, piensa Watson. Cuando se da la vuelta para decírselo a Baskerville, el hombre ha desaparecido. A la mañana siguiente, Barrymore le dice a Sir Henry que se ha aprovechado de la información que le ha dado, y Baskerville le dice que lo más justo es darle caza, pero los Barrymore le suplican clemencia porque Selden, le dicen, va a salir del país. Baskerville al final accede a que se vaya, a que se salve, e incluso le da algo de ropa para el viaje. Barrymore, en agradecimiento, le cuenta otro secreto, algo que tiene que ver nada menos con la muerte de Sir Charles Baskerville. Yo sé por qué estaba en el portillo a aquella hora. Se había citado con una mujer, les dice. Pero no les puedo decir el nombre, señor, porque las iniciales eran LL. Y le cuenta que Sir Henry recibió una carta la mañana de su muerte, que venía de Com Tracy, y la letra del sobre era de mujer. Le cuenta también que habían encontrado los restos de la carta en la chimenea y que aún se podía leer algo, el final. Por favor, como es usted un caballero, queme esta carta y esté junto al portillo a las 10 en punto. Debajo alguien había firmado con las iniciales LL.
A Watson no se le ocurre más que preguntar al doctor Mortimer, que conoce a todo el mundo, por alguien en Comp Tracy con esas iniciales, y Mortimer enseguida le da el nombre de Laura Lyons, la hija de Frankland, y le cuenta que se casó con un artista que resultó ser un sinvergüenza y la abandonó. Su padre se negó a tener nada que ver con ella porque se había casado sin su consentimiento, y la pobre chica lo pasó bastante mal y vivió casi en la miseria hasta que varias personas de los alrededores colaboraron para permitirle que se ganara la vida honradamente. Stapleton fue uno de ellos y el otro fue Sir Charles. Watson va a ver entonces a Laura Lyons. Lo primero que impresionaba de la señora Lyons era su extraordinaria belleza. Tenía los ojos y el cabello de un color castaño muy cálido, y sus mejillas, aunque con abundantes pecas, se veían agraciadas con la perfección característica de las morenas, la delicada tonalidad que se esconde en el corazón de la rosa. En aquel momento no hice más que darme cuenta de que tenía delante a una mujer muy hermosa que me preguntaba cuál era el motivo de mi visita, y hasta entonces yo no había entendido bien hasta qué punto era delicada mi misión. Watson le dice que sabe que se ha citado con Sir Charles la noche en que murió. Ella lo niega y Watson entonces le recuerda exactamente la frase de la carta. Laura Lyons se queda impactada y le cuenta que solo necesitaba su ayuda porque había surgido la posibilidad de divorciarse y necesitaba dinero, nada más que eso. Había oído que se marchaba a Londres al día siguiente, así que quiso verle justo antes, pero Laura Lyons le dice que no fue a la cita. Y no fue porque recibió ayuda de otro lado. Watson no saca nada en claro. Posiblemente Laura Lyons dice la verdad, o tal vez parte de la verdad. Una vez más me tropezaba con la misma barrera infranqueable que parecía interponerse en mi camino cada vez que trataba de alcanzar el objetivo de mi misión. Y sin embargo, cuanto más pensaba en el rostro de la dama y en su actitud, más seguro estaba de que ocultaba algo. ¿Por qué había palidecido tanto? ¿Por qué se resistió a reconocer lo sucedido hasta que se vio forzada a hacerlo? ¿Por qué tendría que haberse mostrado tan reservada en el momento de la tragedia? Con toda seguridad, la explicación no era tan inocente como pretendía hacerme creer. Cuando Watson vuelve hacia la mansión Baskerville, se encuentra con el padre de Laura, precisamente, con el señor Frankland, que le empieza a enredar con sus asuntos y le termina diciendo que sabe dónde está el preso fugado. Dice que lo ha visto con un telescopio, un instrumento enorme montado sobre un trípode que tiene en la azotea de su casa. Desde allí ven a lo lejos a un niño que lleva un atillo. Frankland cree que ese niño es el que alimenta al fugitivo, pero Watson sabe quién alimenta al fugitivo y se da cuenta de que el niño, a quien le lleva comida, es a ese otro misterioso hombre que solo él vio en plena noche. Watson se dirige hacia allá, tan deprisa como puede. Logra alcanzar al chico y le sigue de cerca, pero le termina perdiendo de vista. Busca una respuesta, busca una señal, y ve de repente una hendidura entre las colinas donde están los antiguos refugios de piedra formando un círculo, y en el centro hay uno que conserva el techo suficiente como para servir de protección contra las inclemencias del tiempo. Watson se da cuenta de que ese es el refugio que buscaba. Dentro reina el silencio. El desconocido puede estar escondido en su interior o merodear por el páramo, así que saca la pistola y se mete en el refugio. El refugio está vacío. Dentro hay una hoja escrita. El doctor Watson ha ido a Comp Tracy. Watson no entiende nada. Le están siguiendo. ¿Quién? Se empieza a poner el sol. Watson se sienta en un rincón del refugio y espera la llegada de su ocupante. Al fin oye un ruido. Saca su pistola y espera. Los pasos se aproximan. Una sombra se proyecta sobre la entrada. Se oye una voz. Un atardecer maravilloso, mi querido Watson. Créame si le digo que estará usted más cómodo en el exterior que ahí dentro. Es Sherlock Holmes. Mi querido amigo, en esta, como en otras muchas ocasiones, su ayuda me ha resultado inestimable, y le ruego que me perdone si doy la impresión de haberle jugado una mala pasada. A decir verdad, lo he hecho en parte pensando en usted, porque lo que me empujó a venir y a examinar la situación en persona fue darme cuenta con toda claridad del peligro que corría. Si los hubiera acompañado a Sir Henry y a usted, mi punto de vista coincidiría por completo con el suyo, y mi presencia habría puesto sobre aviso a nuestros formidables antagonistas. De este otro modo, me ha sido posible moverme como no habría podido hacerlo de vivir en la mansión, por lo que sigo siendo un factor desconocido en este asunto, listo para intervenir con eficacia en un momento crítico. Tengo que felicitarle por el celo y la inteligencia de que ha hecho usted gala en un caso extraordinariamente difícil.
Holmes y Watson se ponen al día. Holmes ha investigado por su cuenta y le cuenta que ha descubierto que Laura Lyons mantiene un trato íntimo con Stapleton. Además le cuenta una cuestión esencial. Miss Stapleton no es la hermana, sino la mujer del naturalista. Stapleton sabe que le resulta mucho más útil presentarla como soltera. Todas mis dudas silenciadas y mis vagas sospechas, piensa Watson, tomaron repentinamente forma concentrándose en el naturalista, en aquel hombre impasible, incoloro, con su sombrero de paja y su cazamariposas. Me pareció descubrir algo terrible, un ser de paciencia y habilidad infinitas, de rostro sonriente y corazón asesino. Si esa mujer es de verdad su esposa, ¿qué papel corresponde a la señora Lyons en todo esto?, pregunta Watson. Creyendo que Stapleton era soltero, la señora Lyons pensaba sin duda convertirse en su esposa. El tema básico de la novela es la opresión y las relaciones de poder que se establecen entre los personajes. Opresión de la familia, opresión del pasado sobre el presente, opresión del deseo y opresión de los hombres sobre las mujeres. Los tres personajes femeninos de la historia son víctimas inocentes de hombres manipuladores o dominantes que las obligan a comportamientos inmorales. Como narrador, Doyle las exculpa y muestra su simpatía, pero no da el paso de absolverlas de sus errores. Todas ellas tienen que cargar con las consecuencias de actos de los que apenas fueron cómplices y nunca malintencionadas. ¿Pero qué es lo que se propone Stapleton? Se trata de asesinato, Watson. De asesinato refinado, a sangre fría, lleno de premeditación. No me pida detalles. Mis redes se están cerrando en torno suyo, como las de Stapleton tienen casi apresado a Sir Henry, pero con la ayuda que usted me ha prestado, Watson, lo tengo casi a mi merced. Tan solo nos amenaza un peligro. La posibilidad de que golpee antes de que estemos preparados. Un día más, 2 como mucho, y el caso estará resuelto. Pero hasta entonces ha de proteger usted al hombre que tiene a su cargo con la misma dedicación con que una madre amante cuida de su hijito enfermo. Su expedición de hoy ha quedado plenamente justificada y, sin embargo, casi desearía que no hubiera dejado solo a Sir Henry. Escuche. Un alarido terrible, un grito prolongado de horror y de angustia había brotado del silencio del páramo. Aquel sonido espantoso me heló la sangre en las venas. El grito de angustia se extiende por el silencio de la noche, más intenso y más cercano que nunca, y un nuevo ruido mezclado con él, un fragor hondo y contenido, musical y sin embargo amenazador. «El sabueso», exclama Holmes. «Vamos, Watson, vamos, no quieras Dios que lleguemos tarde». Corren a toda velocidad. Suena un último alarido de desesperación y luego un ruido sordo producido por algo pesado. Van a ciegas en la oscuridad, tropezando contra las rocas, abriéndose camino entre matas, jadeando colinas arriba y precipitándose pendientes abajo. Al fin, ven sobre las piedras un objeto oscuro, de forma irregular. Es un hombre, caído boca abajo, con la cabeza doblada debajo del cuerpo, en un ángulo horrible, los hombros curvados y el cuerpo encogido. Holmes lo toca y enseguida retira la mano con una exclamación de horror. Se trata de Sir Henry Baskerville. Lleva el traje rojizo de tweed, el mismo que llevaba la mañana que se presentó en Baker Street. Holmes gime y su rostro adquiere un tenue resplandor blanco a pesar de la oscuridad. «Es el peor golpe que he recibido en mi carrera», dice. Tío y sobrino han sido asesinados. El primero muerto de miedo al ver la bestia que él creía sobrenatural. Y el segundo empujado a la destrucción en su huida desesperada para escapar de ella. Pero ahora tenemos que demostrar la conexión entre el hombre y el animal. Si no fuera por el testimonio de nuestros oídos, ni siquiera podríamos jurar que existe el sabueso, dado que Sir Henry ha muerto a consecuencia de la caída. Pero pongo al cielo por testigo de que, a pesar de toda su astucia, ese individuo estará en mi poder antes de 24 horas. Nos quedamos inmóviles, con el corazón lleno de amargura a ambos lados del cuerpo, destrozado, abrumados por aquel repentino e irreparable desastre que había puesto tan lamentable fin a nuestros largos y fatigosos esfuerzos. Luego, mientras salía la luna, trepamos a las rocas desde cuya cima había caído nuestro pobre amigo y contemplamos el páramo en sombras, mitad plata y mitad oscuridad. Watson dice que hay que pedir ayuda para llevar el cuerpo cuando escucha a Holmes de repente lanzar una exclamación y le ve bailar y reír. ¡Una barba! ¡Una barba! ¡El muerto tiene barba! Dan la vuelta al cadáver y ven el rostro de Sendell, el criminal fugitivo. Sir Henry
había regalado a Barrymore sus viejas prendas de vestir. El mayordomo se las había traspasado a Selden para facilitarle la huida. Botas, camisa, gorra, todo era de Sir Henry. De modo que ese pobre desgraciado ha muerto por llevar la ropa del baronet, dice Holmes. Al sabueso se le ha entrenado mediante alguna prenda de Sir Henry, la bota que le desapareció en el hotel, con toda probabilidad, y por eso ha acorralado a este hombre. De repente ven una figura acercándose por el páramo. Es Stapleton. Se sorprende al ver a Watson, pero más se sorprende cuando ve que el cadáver corresponde a Selden. Oí un grito. Eso fue lo que me hizo salir. Estaba intranquilo a causa de Sir Henry porque le había propuesto que viniera a mi casa. Me sorprendió que no se presentara y, como es lógico, me alarmé al oír gritos en el páramo. Saluda a Holmes, que le dice que regresa a Londres al día siguiente. Holmes y Watson se van a la mansión Baskerville. Acuerdan no hablar del sabueso a Sir Henry. Se enfrentará con más tranquilidad a la dura prueba que le espera mañana, puesto que se ha comprometido, si recuerdo correctamente, a cenar con esas personas. Y Sir Henry ha de ir solo esta vez, dice Holmes. Me correspondió la desagradable tarea de comunicar a Barrymore y a su esposa la noticia de la muerte de Selden. Para el mayordomo quizá fuera un verdadero alivio, pero su mujer lloró amargamente, cubriéndose el rostro con el delantal. Para el resto del mundo, Selden era el símbolo de la violencia, mitad animal, mitad demonio. Pero para su hermana mayor seguía siendo el niñito caprichoso de su adolescencia, el pequeño que se aferraba a su mano. Muy perverso ha de ser sin duda el hombre que no tenga una mujer que llore su muerte. ¿Cómo va el caso?, le pregunta enseguida Sir Henry a Sherlock Holmes. Dentro de poco estaré en condiciones de aclararle en gran medida la situación. Ha sido un asunto extraordinariamente difícil y complicado. Quedan varios puntos sobre los que aún necesitamos nuevas luces, pero llevaremos el caso a buen término de todos modos. Cuando Holmes y Watson se quedan solos, Holmes se queda callado contemplando los cuadros que adornan las paredes del salón. Mira sobre todo a uno. De repente, Holmes se sube a una silla, coge una luz con la mano izquierda, dobla el brazo derecho, tapa una parte de la cara del retratado. «¡Dios del cielo!», exclama Watson. En el lienzo ha aparecido el rostro de Stapleton. Ese individuo es un Baskerville, no cabe la menor duda, y con intenciones muy definidas acerca de la sucesión. Gracias a este retrato encontrado por casualidad, disponemos de un eslabón muy importante que todavía nos faltaba. Ahora ya es nuestro, Watson, y me atrevo a jurar que antes de mañana por la noche estará revoloteando en nuestra red tan impotente como una de sus mariposas. Un alfiler, un corcho y una tarjeta. Y lo añadiremos a la colección de Baker Street. Sherlock Holmes prepara el último acto. Le dice a Baskerville que tendrá que ir solo a la cena a casa de Stapleton porque ellos tienen que volver a Londres. Baskerville protesta, pero accede al final. Holmes le pide que vaya en coche, pero que le diga a sus anfitriones que se propone regresar andando. Baskerville no entiende por qué tiene que hacer justo lo que le han prohibido que haga, pero también accede. El plan está claro, van a utilizar a Baskerville para convencer a los Stapleton de que se han ido, aunque en realidad regresarán en el momento crítico. Holmes y Watson van a hacer una visita a Laura Lyons antes de hacer que se van. La señora Laura Lyons está en su despacho. Holmes es muy directo y vuelve a preguntarle por qué citó a Sir Charles a una hora, la hora a la que murió, y luego no acudió. Y le dice que cree estar en presencia de un caso de asesinato, y las pruebas pueden acusar no solo a su amigo, el señor Stapleton, sino también a su esposa. La mujer se levanta violentamente del asiento. ¿Su esposa? Demuéstreme que es su esposa, le dice. Y Holmes lo hace. Pregúnteme lo que quiera, no le ocultaré nada, le dice entonces. Le cuenta entonces que escribió la carta al dictado y que el propio Stapleton la convenció para no ir a la cita, porque quería ser él quien la ayudara a divorciarse. Luego le hizo jurar que no hablaría a nadie de su cita con Sir Charles para que nadie sospechara de ella. Dejan a Laura Lyons y se van a la estación para recoger a Lestrade, un colaborador de confianza que ha venido a ayudarles. Uno de los defectos de Sherlock Holmes, si es que en realidad se le puede llamar defecto, era lo mucho que se resistía a comunicar sus planes antes del momento mismo de ponerlos por obra. Ello obedecía en parte, sin duda, a su carácter autoritario que le empujaba a dominar y a sorprender a quienes se hallaban a su alrededor. Y también en parte a su cautela profesional, que le llevaba siempre a reducir los riesgos al mínimo. Esta costumbre, sin embargo, resultaba muy molesta para quienes actuaban como agentes y colaboradores suyos. Yo había sufrido ya por este motivo con frecuencia, pero nunca tanto como durante aquel largo trayecto en la oscuridad.
Teníamos delante la gran prueba, pero aunque nos disponíamos a librar la batalla final, Holmes no había dicho nada. Solo me cabía conjeturar cuál iba a ser su línea de acción. Apenas pude contener mi nerviosismo cuando, por fin, el frío viento que nos cortaba la cara y los oscuros espacios vacíos a ambos lados del estrecho camino me anunciaron que estábamos una vez más en el páramo. Cada paso de los caballos y cada vuelta de las ruedas nos acercaban a la aventura suprema. En lugar de llegar en coche hasta la casa, se apean junto al portón, al comienzo de la avenida, y llegan a pie hasta la casa Merripit. Se detienen a unos 200 metros. Watson se sitúa cerca de la casa porque es el único que la conoce, y ve que en el salón solo están Sir Henry y Stapleton. De repente Stapleton se pone de pie y sale de la habitación. El naturalista sale de la casa y se detiene ante la puerta de una de las dependencias de la casa situada en la esquina del huerto. Al entrar, se oye un ruido extraño en el interior, aunque no permanece allí más que un minuto antes de regresar. Flota una espesa niebla blanca que avanza en dirección a la casa. A Holmes le preocupa que eso suceda. Es la única cosa capaz de desbaratar mis planes, dice. El éxito de la operación e incluso la vida de Sir Henry pueden depender de que salga antes de que la niebla cubra la senda. El ruido de unos pasos rápidos rompe el silencio del páramo y aparece al fin Sir Henry, que avanza deprisa por el sendero. Al caminar, mira continuamente hacia atrás, como un hombre desasosegado. De algún sitio en el corazón de aquella masa blanca que seguía deslizándose, llegó hasta nosotros un tamborileo ligero y continuo. La niebla se hallaba a 50 metros de nuestro escondite, y los tres la contemplábamos sin saber qué horror estaba a punto de brotar de sus entrañas. Yo me encontraba junto a Holmes y me volví un instante hacia él. Lo vi pálido y exultante, brillándole los ojos a la luz de la luna. De repente, sin embargo, su mirada adquirió una extraña fijeza y el asombro le hizo abrir la boca. Lestrade también dejó escapar un grito de terror y se arrojó al suelo de bruces. Yo me puse en pie de un salto, inerte la mano que sujetaba la pistola, paralizada la mente por la espantosa forma que saltaba hacia nosotros de entre las sombras de la niebla. Era un sabueso, un enorme sabueso, negro como un tizón, pero distinto a cualquiera que hayan visto nunca ojos humanos. De la boca abierta le brotaban llamas. Los ojos parecían carbones encendidos y un resplandor intermitente le iluminaba el hocico, el pelaje del lomo y el cuello. Ni en la pesadilla más delirante de un cerebro enloquecido podría haber tomado forma algo más feroz, más horroroso, más infernal que la oscura forma y la cara cruel que se precipitó sobre nosotros desde el muro de niebla. Holmes y Watson disparan a la vez. La criatura lanza un espantoso aullido, lo que quiere decir que al menos uno de los proyectiles la ha acertado. Sin embargo, sigue avanzando a grandes saltos sin detenerse. A lo lejos, en el camino, Sir Henry se vuelve, el rostro blanco a la luz de la luna, las manos alzadas en un gesto de horror, contemplando impotente el ser horrendo que le está dando caza. Holmes corre como nunca hacia el sabueso mientras oye los sucesivos alaridos de Sir Henry y el sordo rugido del sabueso. La bestia salta sobre su víctima, la arroja al suelo buscándole la garganta y Holmes dispara 5 veces su revólver contra el costado del animal. Con un último aullido de dolor y una violenta dentellada al aire, el sabueso cae de espaldas, agitando furiosamente las 4 patas hasta inmovilizarse por fin sobre un costado. El gigantesco perro ha muerto. Sir Henry sigue inconsciente en el lugar donde ha caído, pero no está herido. El tamaño y la fuerza bastaban para convertir en un animal terrible a la criatura que yacía tendida entre nosotros. No era ni sabueso ni mastín de pura raza, sino que parecía más bien una mezcla de los dos, demacrado, feroz y del tamaño de una pequeña leona. Incluso ahora, en la inmovilidad de la muerte, de sus enormes mandíbulas parecía seguir brotando una llama azulada, y los ojillos crueles, muy hundidos en las órbitas, aún daban la impresión de estar rodeados de fuego. Toqué con la mano el hocico luminoso y al apartar los dedos vi que brillaban en la oscuridad, como si ardieran a fuego lento. «Fósforo», dije. Los 3 hombres dejan allí a Sir Henry recuperándose y se lanzan en busca de Stapleton. Entran en la casa y en una de las habitaciones oyen gemidos, echan la puerta abajo y allí, amordazada y atada, está Miss Stapleton. Lo primero que pregunta cuando la liberan es si Sir Henry está a salvo y luego les dice que solo hay un sitio donde su marido puede haber escapado, a una vieja mina en el centro mismo de la ciénaga
donde encerraban a su sabueso. Para llegar hasta allí hay unos arbustos que marcan el camino e impiden caer en la ciénaga, pero es inútil proseguir la búsqueda antes de que levante la niebla. Lestrade se queda custodiando la casa y Holmes y Watson regresan a la mansión con Sir Henry. Baskerville encaja con mucho valor las revelaciones sobre la mujer de la que se había enamorado, pero al final la impresión producida por las aventuras nocturnas le destrozan los nervios. El doctor Mortimer se ocupará de él. Pasará mucho tiempo antes de que Sir Henry vuelva a ser el hombre robusto y cordial que fuera antes de convertirse en el dueño de aquella mansión cargada con el peso de la leyenda. El final tiene un regusto amargo. Baskerville es una víctima traumatizada. Parece seriamente afectado y queda en entredicho si podrá retomar una vida normal en su heredad. No hay castigo manifiesto para el culpable, del que solo sabemos que se dio a la fuga. Las mujeres engañadas no tienen indicios claros sobre cuál será su destino, y pese a no haber causado ningún daño, no hay expectativas de redención para ninguna de ellas. Quizá como síntoma de la nueva era postvictoriana que se avecina en el horizonte, no existen certezas de que se llegue a lograr el total restablecimiento del orden. Aun cuando consiga recuperarse, quedarán señales imborrables de lo sucedido. Pero no estábamos destinados a saber nada más, aunque pudimos deducir muchas otras cosas. No existía la menor posibilidad de encontrar huellas en el pantano, porque el barro que se alzaba con cada pisada las cubría rápidamente, y aunque las buscamos ávidamente cuando por fin llegamos a tierra firme, nunca encontramos ni el menor rastro. Si la tierra nos contó una historia verdadera, hay que creer que Stapleton nunca llegó a la isla que aquella última noche trató de alcanzar entre la niebla y en la que esperaba refugiarse. Hundido en algún lugar del corazón de la gran ciénaga, en el fétido limo del enorme pantano que se lo había tragado, quedó enterrado para siempre aquel hombre frío de corazón despiadado. Y así les hemos contado El sabueso de los Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle, con la voz de Eugenio Barona y con la participación de Olga Hernán Gómez. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial, con la traducción de José Luis López Muñoz, y hemos citado varios fragmentos de la extraordinaria introducción de Julián Díez en cátedra. Gracias a Pablo Arévalo, que ha estado a los mandos. Gracias a Mariano Revilla, sin el cual nada de esto sería posible. Gracias a ustedes por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.